Buenas noches para todos. La Red de Patrimonio Ambiental y la Red de Turismo Patrimonial les dan la bienvenida a la charla de hoy. Cuenca Verde, un legado para el futuro. Hoy nos acompaña el señor Felipe Guerrero Palacio, que es el director de la Corporación Cuenca Verde, don Javier Posada Muñoz, que es el coordinador de Recursos Hídricos y Biodiversidad, y el señor Uriel Fabián Carmona García, que es el coordinador de restauración de ecosistemas y prácticas de producción sostenible. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, podemos empezar con la charla de hoy. Perfecto. En ese caso voy a compartir la pantalla. Perfecto, ya puede comenzar a... Sí, estoy buscando aquí la pantalla. Ahí la están viendo. Ciela Evos Corporación Cuenca Verde. Perfecto. Bueno, no, entonces me gustaría otra vez agradecerle a la red por la invitación. Nosotros, bueno, mi nombre, como ya lo mencionaste, es Felipe Guerrero, soy el director del Fondo de Agua Cuenca Verde, un fondo de agua que, bueno, se creó para proteger la seguridad hídrica de Medellín, el Valle de Aburrá, y ahora también, bueno, estamos también trabajando o vamos a comenzar a trabajar para la seguridad hídrica del Valle de San Nicolás. Entonces, estamos muy contentos de estar acá y poder contar un poco nuestra historia. Entonces, como mencioné, como lo mencionaste, estamos acá con algunos miembros del equipo eh, que vamos a presentar diferentes aspectos de los programas y proyectos del Fondo de Agua y que y con la intención de que cada quien pueda exponer su parte pues entrar en detalle, poder como comunicar en más detalle esos aspectos tan interesantes y tan importantes de los diferentes proyectos que realizamos. Entonces, bueno, con ese contexto voy a iniciar. Eh, Cuenca Verde. ¿Qué es Cuenca Verde? Es un fondo de agua. ¿Y qué es un fondo de agua? Bueno, un fondo de agua es un mecanismo que se ha venido implementando en Latinoamérica exitosamente para promover la seguridad hídrica. Eh, y en general esto se hace a través de la articulación del sector público, privado y la comunidad para proteger las cuencas abastecedoras de agua. Esto generalmente se priorizan soluciones basadas en naturaleza y lo que llamamos también adaptación al cambio climático basado en ecosistemas. Claro que pues al estar trabajando en seguridad hídrica, pues también la gobernanza del agua se vuelve un elemento clave. Acá en la imagen que tenemos a mano izquierda, tenemos un mapa de Latinoamérica con una serie de punticos verdes. Cada puntico verde es un fondo de agua que se ha creado en Latinoamérica para abordar los desafíos que tenemos a nivel pues, continental en materia de seguridad hídrica. Eh, y bueno, no todos los fondos de agua funcionan de la misma manera, pues también hay mucha diversidad en estas organizaciones. Sin embargo, sí nos une ese propósito común de promover la seguridad hídrica. Acá tenemos un mapa del área de influencia de Cuenca Verde en las líneas anaranjadas, que de cierta forma nos muestran las cuencas que componen toda esta región hídrica que llamamos Cuenca Verde. Aquí podemos ver el municipio de Medellín eh, y el área metropolitana, que también está pues la línea anaranjada, nos muestra la cuenca del río Medellín Aburrá,
Aquí al norte tenemos la cuenca que abastece al embalse Río Grande 2 y al oriente tenemos esta cuenca del Río Negro y también este pedazo de aquí abajo que hace parte de otra cuenca, de la cuenca del Río Arma, y que abastecen el embalse La Fe. Estos dos embalses son de suprema importancia para la seguridad hídrica del Valle de Aburrá, ya que aportan la gran mayoría del agua para consumo humano, alrededor de 85-90% eh, del agua viene de estas regiones, entonces son muy estratégicas. Que a mano derecha también vemos cómo pues, nos articulamos con algunos instrumentos de política pública. Esto solo es un ejemplo, pues también aquí nos tratamos de articular con muchos más. Hay muchos instrumentos que inciden en la seguridad hídrica. Sin embargo, bueno, aquí resaltamos el Plan de Acción Climática del municipio de Medellín, que identifica Cuenca Verde como un mecanismo de gobernanza y gestión del recurso hídrico de carácter regional. Y también el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, en una línea de ecociudad que también la idea, aquí le apoyamos a la gestión integral del sistema hidrográfico, principalmente en lo que tiene que ver en estas cuencas externas. Como ya lo mencioné, la seguridad hídrica de la ciudad, del Valle de Aburrá, depende de estas cuencas. Bueno, un poco de quiénes somos, quiénes forman el Fondo de Agua. El Fondo de Agua se inició a través de bueno, la iniciativa comenzó a través de EPM y de Nature Conservancy, TNC, cuando comenzaron a hablar de un fondo de agua para mitigar esos riesgos de seguridad hídrica a largo plazo. En la región pues tenemos unos desafíos, entonces bueno, esa alianza inicial generó pues un estudio un estudio de viabilidad para el fondo de agua. Y posteriormente pues, se suman otras entidades que ven el valor de una alianza para trabajar en estos temas. Entonces, por parte de estas entidades institucionales tenemos a la Alcaldía de Medellín, a EPM, el área metropolitana y Cornare. Y por parte de entidades privadas tenemos a Nutresa, Coca-Cola FEMSA, Postobón, Grupo Sura, Grupo Argos y la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que es una entidad pues, internacional que impulsa los fondos de agua y la seguridad hídrica, y está compuesta por TNC, Fundación FEMSA, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo de Medio Ambiente Mundial y la iniciativa alemana IKI, que pues trata de impulsar también estos temas de sostenibilidad, de adaptación al cambio climático, bueno, entre otros. Bueno, y el Fondo de Agua comienza a operar en el 2014 y pues desde ese año hemos logrado invertir más de 30.000 millones de pesos en las cuencas, en diferentes proyectos. Esto principalmente con el PM, que pues tiene un interés particular en proteger la seguridad hídrica del territorio. Bueno, además de los asociados o de estos socios del Fondo de Agua que vemos acá, también tenemos alianzas estratégicas que se hacen de acuerdo a cuando se alinean los diferentes planes de las entidades, las estrategias de, de inversión social de las compañías para realizar proyectos, y a través de esto hemos logrado apalancar más de 2.400 millones desde el 2014. Entonces también se vuelven estas alianzas muy importantes eh, para la realización de proyectos. Y bueno, entrando ya aquí un poco en detalle, eh, como les mencioné, aquí tenemos esta región hídrica que está compuesta principalmente por tres cuencas, aunque bueno, aquí tenemos un pedacito de una cuarta cuenca. Y estas cuencas tienen unos instrumentos para el ordenamiento del manejo de la cuenca, que se llaman los PONCA. Estos instrumentos son un trabajo muy vicioso de las autoridades ambientales y de diferentes actores
en cada cuenca para poder generar estos documentos que nos dan tanto un diagnóstico como una visión de cómo debe ser la sostenibilidad en esa cuenca. Y bueno, y también una serie de programas y proyectos que le apuntan a que en el sentido de la corresponsabilidad, todos podamos contribuir a mejorar la condición en cada cuenca. Bueno, y aquí también resumiendo un poco de lo que dicen estos documentos, que son bastante completos, eh, acá nos dicen que la pérdida de la calidad del recurso hídrico es un problema transversal, está identificado en todas las cuencas. También tenemos el tema del uso inadecuado del suelo y la expansión de la frontera agropecuaria. Acá en estas imágenes nos podemos comenzar a dar una idea de las problemáticas que vemos en las cuencas. Aquí vemos un cuerpo de agua contaminado por vertimientos directos. Acá vemos un uso del suelo pues, que arrasa con las coberturas vegetales y bueno, eh, obviamente eso genera unas problemáticas. Y bueno, y también el deterioro de los recursos naturales y la biodiversidad en general, que pues todas estas problemáticas nos llevan hacia esa condición. Entonces, en cada de estas problemáticas, ¿qué hacemos desde el fondo de agua? Pues tenemos un esquema de programas y proyectos para contribuir a abordar estos desafíos que tenemos todos en el territorio y que son una amenaza para nuestro patrimonio ecosistémico, nuestro patrimonio hídrico. Tenemos tres programas que, de cierta forma, agrupan una serie de proyectos y actividades que nosotros desarrollamos en campo. Tenemos la gestión integral del agua y la biodiversidad. Acá los proyectos, y ya entraremos un poco más en detalle, tienen que ver con el tema de conservación y restauración de ecosistemas, prácticas agropecuarias sostenibles y saneamiento básico. Fortalecer la gobernanza del agua para apoyar a este elemento. Nos enfocamos principalmente en temas de educación ambiental, sensibilización de habitantes, encuentros con actores para generar alianzas, sinergias, comunicaciones para estar constantemente recordándole a las comunidades de la importancia eh, que tiene proteger nuestros ecosistemas y, y bueno, y el sentido de corresponsabilidad, ¿no? Que nos corresponde a todos y si todos aportamos nuestro granito de arena, pues esa es la manera más rápida y más fácil de llegar a ese estado deseado de sostenibilidad. Participación en espacios de gobernanza, también hacemos unos acompañamientos en algunos espacios como los consejos de cuenca. Y tenemos un esquema de guardacuencas que son el corazón de Cuenca Verde, que son las personas que están en el territorio, que nos facilitan generar alianzas con los habitantes de estas zonas rurales, de mm, donde, donde están los servicios ecosistémicos que nosotros consumimos en las ciudades, ¿no? Entonces es un grupo y es un proyecto bastante importante. La gestión del conocimiento, acá pues, tiene que ver con alianzas, por ejemplo, para mejorar el conocimiento frente, por ejemplo, a una especie endémica que queremos proteger y que hemos trabajado en conjunto con el grupo de investigación Atlapetes de la Universidad de Antioquia para que ellos puedan hacer esas investigaciones y aprender más de esta especie que está pues, en peligro crítico de extinción. También tenemos monitoreos de diferentes tipos, el hídrico eh, eh, que busca levantar datos para aportar
al conocimiento sobre la calidad del agua en las cuencas. Tenemos el monitoreo de biodiversidad, que también pues, nos ayuda a entender mejor cómo estamos teniendo impacto en el ecosistema. El socioeconómico, para saber también cómo se está impactando en la calidad de vida de las personas. Y supervisión de cuencas, que también eh, nos deja obtener datos de qué afectaciones está sufriendo la cuenca, de una forma pues, ordenada, espacializada y en conjunto con EPM y con otras entidades. Bueno, entonces ese es como el abrebocas, y ya a continuación, como les comenté al principio, los compañeros de Cuenca Verde vamos a entrar un poco más a conocer como estos proyectos y bueno, ver algunos logros y conocer en más detalle esto que hacemos desde el Fondo de Agua. No estoy escuchando. Uriel. Ah, bien. Listo. Estamos experimentando un desafío técnico. Entonces, Hola, hola, haremos ¿me escuchan? Ahí sí te escucho. Sí, sí, tengo un problema entonces acá con el dispositivo que, bueno, me complica un poco el uso del micrófono. Vale, primero pues agradecer a todas las personas que están acá presentes en este foro, en este evento, de verdad que sí, gracias por la disposición y por el interés. Esperamos entonces pues que esta información que vamos a compartir hoy pues sea de la utilidad y por qué no pues, como les digo, sí, del interés de todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Uriel Carmona y lidero pues la coordinación de restauración y buenas prácticas ambientales. Voy a poner por acá la camarita para concentrarme en la presentación. Pasemos a la siguiente diapositiva, Felipe, por favor. Bueno, quiero hacer énfasis en esto, que es la coordinación de restauración y buenas prácticas. Y en ese orden de ideas, pues tenemos dos estrategias principales. Una es la restauración y conservación de ecosistemas y la otra es la producción sostenible. Podríamos decir en tal sentido, pues que nuestras intervenciones pueden ser vistas como un incentivo a la conservación. En el caso entonces de las estrategias de restauración y restauración de ecosistemas, y bueno, y cómo nosotros vamos articulándonos con los aliados en el territorio, pues la corporación suscribe acuerdos de intervención con propietarios de predios privados en las cuencas abastecedoras, con el objetivo de vincularlos en la implementación de acciones de protección de áreas de bosque y restauración de áreas degradadas que están dentro de sus predios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros, pues, como nos mostraba Felipe en su introducción, pues tenemos acción en dos cuencas, una es la cuenca del Río Grande, la otra es la cuenca de la Fe. Ambas son cuencas altamente intervenidas, es decir, donde tenemos pues gran cantidad de personas con usos del suelo pues que predominan y pues no necesariamente la conservación. Tenemos de verdad pues sistemas productivos muy afianzados en ambas cuencas, y ya hablaremos un poquito más en detalle más adelante. La idea entonces, nosotros trabajamos con propietarios privados con los que firmamos acuerdos. Esos acuerdos, la idea es que los propietarios adquieran la responsabilidad de proteger y mantener las intervenciones que desarrollamos desde Cuenca Verde por un periodo de 10 años. ¿Qué esperamos nosotros con esos acuerdos que firmamos con los propietarios? Y de ahí entonces ya podemos decir que partimos de un acuerdo de voluntades, ¿no? Partimos de las voluntades que encontramos en el territorio, por lo que les digo, son cuencas altamente intervenidas. Esperamos entonces evitar la pérdida de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad. Ya pues Felipe también nos daba un abrebocas, como él mismo lo decía, pues, y tenemos allí pues objetos de valor bastante importantes, como es el caso del Atlapenses,
bueno, lo mencioné mal, pero nuestra compañera ya lo va a mencionar muy bien, que es el montañerito paisa, una especie de gorrión que vive en los barbechos, que precisamente es uno de los sistemas más amenazados que tenemos en la cuenca norte, donde pues sobre todo por las paperas, y las paperas están muy relacionadas también con las prácticas ganaderas, pues entonces ven estos ecosistemas, pues la verdad los ven como maleza, así que la verdad están seriamente amenazados. Este es el hábitat de este gorrioncillo, que como veremos más adelante, pues está en un peligro crítico de extinción, pero obviamente pues también tiene función en el cuidado del recurso hídrico, pues este tipo de ecosistemas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí quería mostrarles cuáles han sido como esas cifras poderosas, cuáles han sido esos resultados que hemos tenido en el año 2020, todavía no hemos terminado el año 2021, seguimos con intervenciones y pues vemos que para el año 2020 las estrategias de restauración y conservación de ecosistemas dejaron pues resultados muy importantes como los que podemos ver ahí en la diapositiva. No los voy a leer todos, solo voy a leer algunos de ellos, como es el caso pues de 421 hectáreas que pudimos intervenir para prácticas y usos sostenibles. Asimismo, de 171 hectáreas con acciones de conservación y restauración, 592 hectáreas es el área impactada total, 64 hectáreas de nacimientos protegidos, 7 hectáreas en bosques de ribera protegido. Esa digamos que es de los más difíciles y ya vamos a ver más adelante cuando hablemos del tema de esas intervenciones en producción sostenible, pues las dificultades que podemos encontrar en territorio para hacer algunas intervenciones, entre ellas pues la recuperación de ribera. La verdad es uno de los elementos pues que lastimosamente pues nos presenta mayor resistencia cuando estamos en territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Les decía entonces que sí, serían dos líneas, una la restauración y conservación de ecosistemas, y la línea que la complementa es la de producción de prácticas ambientales o prácticas sostenibles. La idea entonces es que la firma de acuerdos con los propietarios incluya una línea de acciones para identificar que nos den cuenta de unas estrategias de producción más limpia o más sostenible que permitan mitigar los impactos ambientales asociados a los procesos productivos. Por eso les decía que podríamos pensar que las acciones que nosotros hacemos desde Cuenca Verde y especialmente desde nuestro componente, pues que sean vistas como un incentivo a la conservación. Entonces nosotros identificamos bosques, identificamos elementos que son de nuestro interés, como los nacimientos, como tener la oportunidad de restablecer riberas, por ejemplo, recuperar las riberas de los ríos, y a cambio entonces también vamos a ofrecer pues prácticas de producción sostenible o de prácticas más limpias, que ya las vamos a ver entonces un poquito más a detalle en la siguiente diapositiva. Veámosla, por favor. Entonces aquí podemos ver algunos de los elementos asociados a las buenas prácticas productivas que yo les venía hablando pues anteriormente. ¿Por qué lo hacemos entonces? Pues finalmente la idea de apoyar estas prácticas productivas tiene varios enfoques. Obviamente, pues uno de los principales será el mitigar la presión sobre el recurso hídrico. Quiero entonces hacer énfasis que antes de hablar de algunos de ellos, porque tampoco quiero irme a la minucia con lo que tenemos allí expuesto en la diapositiva, quiero recalcar solo los más importantes, pues recordar que nosotros trabajamos, ya lo habíamos dicho, pues en cuencas altamente intervenidas y que trabajamos con las voluntades territoriales. En ese sentido, pues sí necesitamos entonces ofrecer un paquete de elementos que sean seductores, que sean atractivos para esas personas pues que llevan a cabo pues sus acciones en el territorio, pero pues que finalmente también lleve como unos cambios de patrones de conducta que sabemos en este momento pues la verdad son insostenibles. Unos elementos que manejamos, por ejemplo, son los bebederos. Entonces pues la pregunta puede ser, bueno, pero ¿y cómo los bebederos pueden estar relacionados con las prácticas ambientales sostenibles o cómo pueden estar relacionados con el cuidado del agua? Pues les decía anteriormente que una de las situaciones más difíciles que debemos afrontar con los propietarios o que debemos llegar a negociar con ellos es el tema de los retiros de ribera. La excusa
pues, de muchos de estos propietarios es que necesitan que el ganado entre hasta la fuente hídrica para que tengan acceso al agua para beber. Entonces, seguramente, si ustedes han visitado pues tanto el norte como también en el oriente, van a ver entonces cómo el potrero entra hasta la fuente de agua y parece que la idea de las personas es que pues, la vaca pues pueda tomar directamente desde el cuerpo de agua y también arriesgando su semoviente, porque en el momento en que la vaca se vaya, pues puede perderse ahí. Y en ese sentido, pues los bebederos se han convertido en una opción para lograr negociaciones de recuperación de ribera. A pesar que la norma pues dice de una manera general que se debe respetar 10 metros de retiro de ribera al lado y lado, la verdad es que difícilmente logramos que los propietarios cedan más de 1 metro para la restauración. O sea, cuando nos ceden 2 metros o 3 metros, pues la verdad, ese es un hito para nosotros. Y la verdad, pues los bebederos nos han ayudado pues a llevar a esas negociaciones y de esta manera pues tenemos unos bebederos que son portátiles, se pueden trasladar a cualquier parte del predio y pues ya no tenemos la excusa de que el predio, de que el ganado tiene que irse pues hasta la fuente hídrica. Otro de los elementos que estamos viendo ahí en la diapositiva es el tema de los cercos vivos y los árboles dispersos. Y ese sí es uno de los elementos que nosotros tratamos de fomentar más en los sistemas ganaderos. Tenemos por ahí con un micrófono abierto. Vale, este tema entonces de los árboles dispersos y los cercos vivos, como les decía, pues es de los elementos que queremos nosotros fomentar más. ¿Por qué lo queremos fomentar más? Pues hay varias cosas. Uno, recordemos que la cuenca del Río Grande es la segunda cuenca lechera más importante del país y que gran parte de su economía está basada en la actividad productiva que se realiza de forma tanto intensiva como extensiva y que a pesar de que se realiza de una manera tecnificada, también se realiza con altas ineficiencias y en muchas ocasiones sin elementos mínimos de bienestar animal. Pues eso es a tal punto que muchos sitios del altiplano pues se han comparado con desiertos verdes. No sé si ustedes lo han llegado a escuchar, y eso es porque usted ve lo que ve, es un peladero, usted ve simplemente grandes extensiones de pradera sin ningún tipo de árbol. Lo que buscamos entonces con esta estrategia es generar conectividad ecológica entre relictos boscosos y los cuerpos de agua, pero además generar condiciones de bienestar animal pues que a la postre van a generar reducciones de costos de producción e incluso aumentos en la producción. Eso pues está incluso en la literatura. Pasemos a la siguiente diapositiva, hombre, Felipe. También tenemos entonces otros elementos como son los análisis de muestras del suelo. Les decía yo a ustedes anteriormente que si bien nos encontramos en nuestros territorios con sistemas productivos altamente tecnificados, pues también son altamente ineficientes y muchas veces nos encontramos con personas que hacen manejo de sus pasturas o hacen manejo de sus establecimientos productivos casi que al ojo o según las experiencias de sus vecinos o limitados a lo que lo recomienden los profesionales que vienen de parte de casas de agroinsumos. ¿En qué termina todo esto? Pues en un consumo inadecuado o desmesurado de agroquímicos que finalmente, pues por escorrentía, terminan en los cuerpos hídricos y por ente, pues acentuando el problema de hidrosedimentación. Con este tipo de intervenciones, lo que nosotros esperamos es que el uso de agroquímicos sea el menor y por ende la hidrosedimentación, pues también sea menor. Otra de las acciones que estamos nosotros también empoderando en el territorio, me gusta esa palabra, empoderar, porque eso es lo que queremos con el tema de las huertas agroecológicas y también con el tema de la meliponicultura. La siguiente diapositiva nos explica el tema de la meliponicultura. Pues es que esperamos seguir apoyando estas iniciativas basadas en la naturaleza o basadas en ecosistemas. Son elementos que esperamos que nos sirvan de motor de cambio de paradigma, porque la verdad, ¿qué nos encontramos nosotros? Pues que la gente ve el agua, la gente, o sobre todo ve el bosque, pues como un obstáculo para el desarrollo, algo pues que ellos tienen que usufructuarse de él o que mantener ese bosque, tienen mitos tales como que se les van a expropiar ese predio, si les sirvan un árbol, porque entonces va a venir la corporación autónoma. Uno la verdad escucha cualquier cantidad de cosas. La idea es entonces que se deje ver ese bosque como una carga, por ejemplo, en el tema predial y empiece a verse más bien
como un oferente de recursos ecosistémicos. Y en ese sentido tanto las huertas como en las huertas agroecológicas, como la meliponicultura nos ayudan también en ese cambio de paradigma, en ese cambio de visión de parte de las personas que habitan el territorio, y además pues generamos para ellos unos nuevos medios de vida, ¿cierto? Empezar a ver entonces cómo podemos ver los sistemas productivos más allá de una vaca. La otra cosa, pues, que nos van a ayudar este tipo de estrategias, pues también es a generar esa gobernanza. Pues, pensemos que uno de los objetivos de los fondos del agua es precisamente esa gobernanza sobre el agua, y pensemos que la gobernanza, pues, vista de una manera general, tiene 4 pilares. Uno es la voluntad política, el segundo es el marco legal, el tercero sería un marco institucional, y el último, y para mí más importante, es la participación social, ¿cierto? Yo creo que la participación social finalmente es el que genera la veeduría sobre el patrimonio ambiental. No podemos pensar que el Estado va a poder poner un policía por cada metro cuadrado de bosque o por cada metro cuadrado, pues, de cualquiera que sea, pues, el recurso ecosistémico. Quienes hacen la veeduría, la protección de ese recurso son las personas en el territorio. Si fomentamos esta visión donde el bosque es un oferente de recursos ecosistémicos y que pueden a partir de allí generarse nuevos medios de vida, este tema de veeduría ciudadana pues se afianza, y de esta manera pues podemos llegar a una protección más efectiva de nuestros recursos. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ok. Listo. Obviamente, pues, nuestro trasegar en el territorio pues, nos lleva a unas lecciones aprendidas. Ya llevamos varios años donde hemos implementado diferentes estrategias, hemos cambiado también de nuestras visiones, hemos madurado. Así que eso nos ha llevado pues, a tener unas lecciones aprendidas. La primera es que no hay una receta inmodificable, no podemos llegar entonces con una camisa de fuerza a cada uno de los predios. Pensemos entonces que tenemos 2 cuencas, cada una de ellas con sus particularidades, una de ellas pues muy hegemónica en sus usos del suelo, la otra por el contrario muy diversa, y así mismo nos pasa con los municipios. O sea, podemos empezar desde la escala de cuenca, donde las cosas son diferentes, y dentro de la misma cuenca nos vamos a los municipios, donde dentro de los mismos municipios, a pesar de estar ubicados en la misma cuenca, también tienen sus particularidades, y así mismo con las veredas y los predios. Así pues, las intervenciones deben adaptarse al territorio y no lo contrario. La siguiente conclusión pues, es que la protección o la conservación por sí sola no funciona. Es decir, debe estar acompañada de acciones de producción sostenible, pues que garantice la sostenibilidad de estas acciones y el cambio cultural de las prácticas productivas. Siguiente, por favor. Es necesario afianzar entonces nuestros lazos con los entes territoriales locales, pues es que ellos son los que tienen vocación de permanencia finalmente allí. Tenemos objetivos comunes y que se complementan en los territorios, los podemos ver fácilmente dentro de esos planes de desarrollo territorial de cada una de estas administraciones, y vemos cómo nos articulamos, y sé que si logramos hacerlo precisamente, generar esa sinergia, pues esto va a conllevar una mayor sostenibilidad y a un mejor impacto de nuestras acciones. Lo otro es generar ese tejido social. Hablaba yo entonces de los 4 pilares de la gobernanza, y precisamente mucho recae sobre lo que las personas puedan hacer desde sus veedurías o desde la apropiación que tengan de las diferentes acciones y obviamente de su patrimonio ecosistémico. Entonces es generar tejido social con las personas que participan de nuestras intervenciones, que yo les denomino aliados territoriales. No los veo como sujetos pasivos, sino como sujetos activos, y en ese sentido los veo como aliados territoriales, para que de este modo ellos se conviertan en agentes de cambio dentro de sus territorios. Y obviamente la confianza. La confianza pues es que resulta ser el vehículo para que nuestras intervenciones sean exitosas, y en ese sentido somos estrictos en escuchar, pactar y cumplir. Siguiente diapositiva. Muy bien. No, aquí vemos entonces unas cifras poderosas de lo que logramos entonces en el año 2020, 444 acuerdos de conservación y estrategias de PSA. Bueno, yo creo que esto es lo que, me corriges Felipe, es lo que hemos logrado
en la trayectoria Correcto. de lo Es que el lleva Cuenca Verde, acumulado. ¿cierto? El Mm, acumulado, sí, señor. 444 acuerdos de conservación, 3.349 hectáreas con acciones de conservación y restauración, 516 familias beneficiadas con la atención a sus necesidades básicas de saneamiento, 9.203 hectáreas en áreas agropecuarias beneficiadas con prácticas sostenibles. Siguiente diapositiva, por favor, Felipe. Aquí vemos precisamente las dos cuencas. Al lado izquierdo ustedes pueden ver entonces la de Río Grande, al lado derecho pueden ver la Fe. Básicamente, pues sé que ahí se ve es muy difícil ver ese mapa de colores, pero lo que quiere decir este mapa de colores es cómo es nuestra intervención en cada una de las cuencas. Vemos entonces que en cada uno de los municipios, en mayor o mayor grado, hemos logrado intervenciones, no solamente desde la coordinación de restauración y prácticas sostenibles, sino desde todos los programas y proyectos que tiene la corporación. Siguiente, por favor. Aquí vemos entonces una línea de tiempo. Anteriormente les estaba diciendo pues que tenemos unas prácticas que son extensivas e intensivas y que son ineficientes y que incluso a veces pues se ha comparado pues algunos sitios como desiertos verdes. Vemos acá pues como les digo una línea de tiempo de cómo pudimos nosotros intervenir algunos predios donde teníamos una pradera extensa, empezamos a hacer entonces una restauración allí activa y vemos entonces cómo en 2 años se ha podido recuperar. Esto pues para el caso de este predio, pues que está dedicado pues a la restauración y la conservación. En la segunda diapositiva, en el segundo cuadro, en la segunda foto, podemos ver cómo quedan a veces algunos sistemas silvopastoriles, donde pues tenemos los pastos, y usted puede ver ahí que debajo de los árboles, el mito es que debajo del árbol no crece el pasto, no, cuando usted tiene un solo árbol en toda una pradera, obviamente no va a crecer el pasto porque todas las vaquitas van a buscar guarecerse, ya sea de la lluvia o ya sea de los elementos, y ese pisoteo obviamente no deja, pero cuando usted tiene árboles dispersos, usted no tiene problema en tener árbol hasta el tronco del árbol, y le va a servir entonces, como le digo, pues de bienestar animal. Ese tipo de elementos, cuando ya la vaquita no utiliza energía en termorregularse, es decir, en sudar para aguantar el calor o en quemar calorías para aguantar el frío, pues eso termina pues en un aumento de la producción. Como le digo, esto está ya en la literatura. Eh, y obviamente pues queremos llegar a llegar a registrar también pues estos avances. Adelante, Felipe. Ya unas fotos pues de las intervenciones, pues como para que tengamos todos en el imaginario como qué es lo que nosotros hacemos cuando hablamos entonces de huertas agroecológicas. Digamos que lo hacemos a través de estos microtúneles donde se hace una eficiencia de todos los insumos, pero también utilizamos ecotutelado para aquellos elementos pues que lo necesiten, algunos cultivos de arveja, bueno, algunas enredaderas, etcétera, pues que se pueden utilizar este tipo de elementos. Las cercas vivas, que como les decía, pues también nos ayuda pues en este tema de bienestar animal y de conectividad ecológica, sobre todo, pues es lo que más buscamos. Adelante, siguiente. Los árboles dispersos, también pues muy importantes cuando estamos hablando de las mismas conectividades que les decía. Allí entonces tratamos de utilizar diferentes especies nativas, y algunas que tengan riqueza ecológica, es decir, que llamen la atención pues de los valores objetos de conservación que hemos identificado pues en las diferentes zonas. La otra pues que también hacemos pues esas divisiones de potrero para poder nuevamente recalco el tema de las conectividades entre relictos boscosos y cuerpos de agua. Siguiente, por favor, Felipe. Y así podemos entonces seguir viendo pues otras intervenciones. Allí vemos pues cómo se hace un análisis de suelo, cómo hacemos siembras, siempre pensando pues en que estas siembras nos van a ayudar también de alguna manera pues en la regulación hídrica, nos van a ayudar también de filtros para poder entonces disminuir, mitigar un poco esa hidrosedimentación. Siguiente. Y bueno, y uno de los elementos pues que llama mucho la atención, sobre todo pues por los propietarios,
y que a nosotros nos sirve mucho y hace parte también de lo que son los sistemas silvopastoriles. Recordemos que un sistema silvopastoril es multiestrato y empieza desde las mismas pasturas. Pues es eso, la reconversión de las pasturas. Una sola reconversión de pasturas genera cambios inmediatos en la producción. Cuando las vaquitas están allí, pues eso inmediatamente, es inmediatamente que el propietario puede ver entonces aumentos y mejoras en su producción. Así que eso se convierte en un elemento pues que es muy seductor para ellos, y la idea también es utilizar unos pastos más eficientes que requieran menos insumos, etcétera, que eso, como les digo, la postre pues va a derivar en un menor arrastre de elementos hacia los diferentes cuerpos hídricos. Yo creo que con eso termino mi presentación. Quedo muy atento a si hay preguntas al final de la presentación de mis compañeros, y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Adriana Escobar, soy la comunicadora de la Corporación Cuenca Verde. Entonces les voy a contar un poquito del programa de gobernanza y cultura del agua. En este programa realizamos varias actividades. La primera de ellas es siembras, giras, talleres, encuentros, todos estos para promover pues valores ambientales y concientizar a la comunidad. Aquí en la comunidad trabajamos con niños, jóvenes, personas de la tercera edad, con los propietarios donde tenemos acciones, y les contamos pues sobre todo sobre el cuidado de nuestro patrimonio hídrico y la biodiversidad que hay en el territorio. También tenemos otra actividad que busca socializar el Fondo del Agua en el área pues de trabajo, y la idea y el objetivo final de este es buscar encontrar alianzas para poder sumar esfuerzos y todos trabajar en pro pues del medio ambiente. La siguiente actividad es el tema de comunicaciones y estrategias de mercadeo para poder dar a conocer la corporación, lograr más vínculo y poder mostrar los logros y lo que hemos alcanzado pues a la fecha. Y por último, tenemos otro espacio que es la participación pues en espacios precisamente de gobernanza y apoyar el fortalecimiento de esos procesos y proyectos como los consejos de Cuenca. Nosotros estamos específicamente en el Consejo de Cuenca Río Grande, Río Chico. Siguiente. En estas fotos podemos ver los voluntariados empresariales que hacen parte de nuestro programa de cultura del agua, los talleres con niños en las escuelas de los municipios donde trabajamos. También hacemos capacitaciones a los propietarios y a los aliados estratégicos en los municipios, y al personal obviamente pues todo el tiempo de Cuenca Verde. Siguiente. Este es como un antes y un después de un voluntariado muy exitoso que tuvimos en San Félix Bello, donde pues están los tres momentos. El primero, que es la medición, a mano izquierda pues la medición, donde cuando se encontró el predio, luego el día del voluntariado, que se hizo la siembra, y meses después, como crecieron pues y fue tan exitosa esta actividad. Siguiente. Listo. Desde 2014 hemos realizado más de 400 experiencias, encuentros, talleres, capacitaciones. Se han beneficiado de estas actividades 8.725 personas en las cuencas de influencia de la corporación, y hemos sembrado más de 24.000 árboles en estas actividades de educación ambiental. Siguiente. Y para hablarles un poquito del impacto social, un 83% de las personas identifican un cambio muy positivo en la cantidad y calidad de agua en los predios donde tienen acciones. Un 87% de los propietarios identifican un cambio favorable en el estado de la conservación del bosque a partir pues, de las intervenciones que hemos realizado. Un 83% de los participantes pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Y por último, un 96% de los propietarios vinculados dicen que invitarían a un conocido o a un vecino a vincularse a los proyectos de la corporación. Entonces, estas cifras hablan muy bien de lo que ha representado pues, Cuenca Verde en el territorio. Listo. Javier, el micrófono, lo tienes apagado.
Buenas noches, qué pena. Yo soy Javier Posada, el coordinador de gestión del recurso hídrico y la biodiversidad. Entonces yo les voy a explicar unos temitas como de monitoreo que hacemos complementarios en todas las actividades de Cuenca Verde. Siguiente. Entonces, trabajamos varios temas, entre los cuales está el saneamiento básico, monitoreo de calidad de agua, un tema de supervisión de cuencas que es como de los recorridos que hacemos para las cuencas que abastecen de agua potable al área metropolitana del Valle de la Burra y otros sectores cercanos aquí en Río Negro. Y está todo el tema de monitoreo ecosistémico. Siguiente. Entonces, el saneamiento básico lo que pretende es como ya les explicó Uriel antes, hay unos acuerdos que se firman con propietarios y hacen un acuerdo de voluntades en mejorar y proteger el recurso flora que exista en esos predios. Entonces, como parte de esas iniciativas, se busca si el propietario tiene o no un sistema de saneamiento básico que consiste en un pozo para tratar las aguas residuales que se producen en la casa o en la finca. Entonces, este tema de saneamiento básico lo que busca es implementar soluciones individuales en esa finca para evitar esas cargas directas que se hacen sobre el suelo o sobre las fuentes de agua cercanas. Entonces, este programa lo que pretende es aportarle al saneamiento básico en esas zonas de difícil recolección de las aguas residuales o donde no existen sistemas de recolección de aguas residuales. Siguiente. Entonces tenemos como dos tareitas ahí en saneamiento básico. Un tema que es la instalación de nuevos sistemas y otro tema que es la rehabilitación y mantenimiento de pozos en donde existan. Entonces básicamente hacemos una visita de campo, establecemos el sitio, iniciamos las labores de excavación, ponemos el sistema, lo instalamos y le instalamos todos los accesorios. Y a eso le hacemos un cerramiento para evitar pues como que las vacas o caballos o niños se caigan a ese pozo, lo dañen y lo pisoteen. Entonces hay un área de protección. Ese es el tema de instalación. Y hay un tema de rehabilitación y mantenimiento que hacemos unas visitas periódicas para ver el funcionamiento de los pozos y aquellos que necesitan mantenimiento pues se capacitan al personal de la finca o al dueño en las técnicas para hacer de mantenimiento, cambiar alguna válvula, cambiar alguna caja, cositas muy sencillas y manuales que se pueden hacer en campo por parte del propietario o algunos trabajadores que ellos tengan en la finca. Siguiente, Felipe. Siguiente. Otro tema con saneamiento es una serie de talleres que hacemos en compañía de la comunicadora de Cuenca Verde. Entonces hacemos unos talleres de sensibilización, ¿no? Como en indicarle a los propietarios, venga, no arroje directamente las aguas residuales a las fuentes de agua, no las contamine, venga, hagámosle un buen mantenimiento a los sistemas y hemos desarrollado varias estrategias pues, de comunicación, hemos capacitado a los propietarios, hemos hecho talleres de sensibilización, cuando nos ponen una quejita la atendemos, reparamos el sistema si es que está fallando o buscamos una solución conjunta con el propietario que resuelva ese vertimiento directo que puede estar existiendo. Siguiente. De las estrategias que hemos hecho en ese tema comunicacional, hicimos como una especie de almanaque que recuerda las fechas de mantenimiento, como una especie de recordatorio. Y si implementamos un prototipo de pozo, es como un jueguito didáctico a escala reducida de lo que es un pozo. Entonces, en este juguetico se le enseña al propietario por dónde entra el agua, cómo se transforma, cómo se procesa y cómo sale. Eso ha ayudado mucho a entender por parte de los propietarios de todas las fincas donde hemos instalado estos pozos, cómo funciona el pozo y cómo le debe hacer mantenimiento. Siguiente. Felipe, siguiente. El otro tema que tengo es el de monitoreo de calidad de agua. En todas las dos cuencas de la cuenca de Río Grande y La Fe, hemos diseñado una red de monitoreo y hemos escogido estratégicamente unos puntos de medición de calidad del agua. Este trabajo se venía haciendo desde el 2015 y hemos venido reformándolo
en términos de optimizar la cantidad de puntos y que sí indiquen o den algún indicativo más real acerca de la calidad del agua. Entonces ese monitoreo empezó en el 2015 y hemos avanzado con él al 2021. Aquí falta pues el documento del 21, pero es el seguimiento pues que se está haciendo con la nueva red de monitoreo que instalamos desde 2020. Siguiente, Felipe. Estas son las dos mismas cuencas, la de la izquierda es la de Río Grande y la de la derecha la FE. Estas son una tablita que indica la cantidad de puntos que tenemos por cuenca, en total son 80 puntos de monitoreo y medimos parámetros in situ, medimos parámetros físico-químicos, medimos parámetros microbiológicos microbiológicos e hidrobiológicos y tenemos también unas mediciones de macroinvertebrados acuáticos y hacemos una medición de caudal líquido en todos esos puntos por si los logran ver, pues que son esos punticos amarillos que están distribuidos en el diseño que tenemos de la red de monitoreo. Siguiente. Seguimos los protocolos del IDEANE para la toma de muestra y custodia, seguimos los parámetros del decreto 1594 y estimamos unos índices de calidad, de calidad del agua y unos índices de contaminación. Eso para entender el comportamiento de las diferentes zonas que tiene la cuenca e ir entendiendo cómo es que se está manejando o comportando la calidad del agua a lo largo del recorrido de las diferentes corrientes. Siguiente. Aquí hay como un mapita que nos muestra como la calidad. Con los esfuerzos de monitoreo que hemos hecho desde el año pasado, del 2020 a este 21, pudimos armar como una basecita de datos y pudimos tratar de interpolar como unos efectos acumulados de esos contaminantes. Entonces escogimos varios y revisamos y encontramos que esto nos da ciertas alertas. Encontramos que la zona alta del nacimiento de la cuenca de Río Grande tiene posibles afectaciones a la calidad del agua. Entonces, eso nos apunta a dirigir acciones en esa zona alta de la cuenca para ayudarle a mejorar la calidad del agua. También en la zona de abajo de Río Grande, cerca del embalse y por la zona de San Pedro. Lo mismo en la FE, en la parte de La Ceja, La Unión y La Ceja de Unión y se me olvida el nombre de este municipio de acá. Abejorral. Y Abejorral, eso, el que está aquí abajo. Siguiente, Felipe. Entonces, esto es como la espacialidad pues, del tema de calidad. Eso en temas de monitoreo de calidad de agua. También tenemos unas cuencas abastecedoras de agua potable. Entonces, el interés de esta actividad es recorrer las cuencas que surten o abastecen captaciones, ¿cierto? Entonces hacemos un recorrido desde el nacimiento de cada corriente de agua hasta la captación, buscando afectaciones ambientales que puedan estar provocando cambios en la calidad del agua. Entonces tenemos unos sistemas en la cuenca, en la parte de la cuenca norte, que es básicamente la parte de Río Grande, en los sistemas de Manantiales y Barbosa. Entonces tenemos 32 cuencas abastecedoras, 11 sistemas de potabilización y hacemos 64 recorridos anuales, 32 por semestre. Siguiente, Felipe. Estas son como las cuencas de la parte norte. En las cuencas del oriente, que corresponden a la cuenca La Fe, entonces tenemos el sistema Ayurá y Río Negro. Siguiente. Y el sistema o cuencas del área metropolitana, casi todas están distribuidas en la vertiente occidental del Valle de Aburrá, y son los sistemas de Villahermosa, Caldas, San Antonio, San Cristóbal, La Cascada, Aguas Frías y Palmitas. Entonces, la idea de esto siguiente, Felipe, es que tenemos una metodología para hacer los recorridos de campo. Entonces hacemos un recorrido por toda la fuente de agua y sus principales tributarios y vamos identificando las afectaciones. Que aquí hay una tala clandestina, que aquí hay una
una avalancha porque ocurrió una lluvia anterior y deslizó parte de un talud y eso le está aportando altas cargas de sedimento a la fuente de agua, o que hay una invasión porque hay unas volquetas que se están extrayendo material de la quebrada, o que están construyendo una obra que desvió el cauce de la quebrada. Todos esos elementos o agentes hacen que se altere de alguna u otra forma la calidad del agua, porque si hay un transporte de sedimentos en suspensión que llegan a la boca toma, estos sedimentos pueden saturar los tanques de almacenamiento y entonces se impide que haya una distribución del agua para la parte de potabilización. Entonces, es muy importante tener estos recorridos como en la mente para poder saber qué acciones correctivas se pueden implementar en la cuenca y no suspender el suministro de agua. Entonces hacemos esos recorridos, identificamos y referenciamos todos esos aspectos ambientales, le hacemos una valoración de ese aspecto ambiental y hacemos unas mediciones in situ de variables físico-químicas y toda esa información se organiza y se compila, se analiza y se hace un reporte de ese recorrido y de ese inventario de puntos críticos que se detectaron en campo. Siguiente, Felipe. En este es como un ejemplito, digamos, en la parte alta de la quebrada del Agudelo, en donde hubo un deslizamiento. Entonces, miren, todo este sedimento en un evento de lluvia cae directamente a la fuente de agua y eso escurre y llega a la boca toma. Entonces, esto puede provocar un daño en todo el sistema de distribución de agua potable y por ende hay que suspender el suministro de agua. Siguiente, Felipe. Entonces, entre los aspectos ambientales que valoramos están avenidas torrenciales, deforestación, derrame de sustancias químicas, aplicación de agroquímicos, manejo inadecuado de residuos peligrosos, manejo inadecuado de residuos sólidos, temas de incendio, zonas de la cuenca que pueden ser propensas a incendio, obras de ocupación de cauce, procesos erosivos o deslizamientos, vertimientos de aguas industriales y domésticas. Y el tema de sequía es que en los recorridos se ha detectado que muchas fuentes de agua de un momento a otro pierden su agua. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen hidrológico muy variable y pueden haber eventos de no lluvia que hace que se agote fácilmente la cuenca. Entonces, eso también son alertas importantes porque puede ser un funcionamiento normal de la cuenca, pero como a nosotros nos importa contar con el recurso hídrico, entonces dar alertas de que puede estar pasando aguas arriba de la fuente de agua es importante para mantener un control de toda la cuenca. Una vez valorado pues todos estos aspectos ambientales, hacemos una valoración y esos aspectos ambientales los podemos darle una significancia ambiental y que sea irrelevante o moderado o significativo, y dependiendo de esta valoración pues ya tomamos acciones correctivas para su adecuado manejo. Siguiente, Felipe. Otro tema de esos impactos ambientales en esas cuencas que son de difícil acceso, hay cuencas que son muy encañonadas y que recorrerlos por el cauce es muy riesgoso porque hay peñascos que uno no puede atravesar caminando. Entonces, con ayuda de la tecnología de vuelos sobre dron, hacemos esos recorridos y hacemos esas validaciones de esos impactos adicionales que por recorridos normales no podemos hacer. Entonces este sistema de drones para hacer sobrevuelos y fotos puntuales de los puntos, problemas en la cuenca, nos han ayudado también mucho a identificar esas problemáticas. Siguiente, Felipe. Ya sigue el tema de monitoreo ecosistémico, que lo va a exponer la compañera Yadi. Buenas noches a todos. Bueno, veo que ya no tenemos casi tiempo, entonces voy a tratar de exponer lo más breve posible. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Yadi Toro, soy ingeniera forestal y coordino todas las actividades de monitoreo ecosistémico. Bueno, entonces, dentro de las actividades de monitoreo ecosistémico, hace algunos años empezamos con el monitoreo de la biodiversidad en las áreas que están en proceso de recuperación natural o restauración, pues pasiva y activa, ¿cierto?
Entonces, el objetivo de este monitoreo de biodiversidad es evaluar el efecto de nuestras acciones de restauración ecológica en las fincas participantes del proyecto sobre la diversidad de especies de animales y plantas. Entonces, empezamos con el monitoreo de flora en el 2018, considerando todos los hábitos, hierbas, arbustos y árboles. Luego, en el 2019, iniciamos el monitoreo de aves y este año iniciamos el monitoreo de mamíferos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Ya dice, te apagó el micrófono. Bueno, con este monitoreo ecosistémico o con el establecimiento de la línea base que iniciamos, nos va a permitir identificar cambios esperados o inesperados en el tiempo a través pues, de muestreos subsecuentes, ¿cierto? Y también de identificar y proponer especies que puedan funcionar como objeto de monitoreo a largo plazo. Entonces, para este monitoreo tenemos dos condiciones. Una condición inicial para las actividades de restauración ecológica, en las cuales las clasificamos en dos actividades, restauración pasiva y activa. Ya les voy a explicar pues, en qué consiste cada una. Y las condiciones finales o ecosistemas de referencia en control, que son las áreas en mejor estado de conservación con respecto a aquellas pues, objetos de restauración que nos van a permitir ir midiendo cómo vamos avanzando desde las condiciones iniciales a esas condiciones deseadas, ¿cierto? Digamos que esos dos puntos son muy importantes porque no es posible determinar cuánto se ha avanzado si no tenemos esas condiciones iniciales y cuánto nos falta para llegar a ese estado deseado. Siguiente, por favor. Bueno, en resumen, digamos que la corporación tiene dos estrategias de restauración muy definidas. Una estrategia se denomina restauración pasiva, que es simplemente como aprovechar la capacidad que tienen los sitios de recuperarse naturalmente con mínimas intervenciones. Básicamente, en nuestras zonas de Río Grande y La Fe, pues son simplemente con poner un cerco en una zona y hay un bosque cercano y el sitio no está muy perturbado, pues empieza la regeneración natural a llegar y el sitio se va recuperando solito. Generalmente, entonces, esas zonas las ubicamos al borde de los ríos, en las quebradas, en zonas de ladera y en zonas de nacimiento o zonas de recarga hídrica. Tenemos las actividades de restauración activa. Estas actividades básicamente hacen referencia a la siembra de árboles o a la dispersión de semillas, a diferentes métodos en aquellas zonas que no tienen esa capacidad de recuperarse porque los sitios están muy degradados por las actividades que se han realizado agrícolas, porque no hay bosques cercanos y no hay animales que puedan dispersar las semillas a sus sitios para que se vaya recuperando la vegetación. Entonces, digamos que tenemos diferentes estrategias según las condiciones de los sitios. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, les voy a hablar un poquito acá como de los resultados con respecto a aves. Como les decía, nosotros estamos monitoreando las zonas de restauración pasiva y activa, o sea, todas esas zonas que se están recuperando, son áreas de muchas edades, son básicamente se denominan básicamente rastrojos, o todos los conocemos naturalmente como rastrojos bajos, rastrojos medios, barbechos, helechales. Entonces, hemos encontrado una diversidad muy importante de aves en esas zonas. En la cuenca Río Grande hemos encontrado 141 especies, en la cuenca La Fe 135 especies, algunas especies, les queremos destacar que se han encontrado especies endémicas que son propias de la zona. En Río Grande hemos encontrado 2 especies endémicas y 7 casi endémicas, en La Fe también hemos encontrado 2 especies endémicas y 11 casi endémicas, y queremos resaltar algunas especies que hemos encontrado muy importantes porque están en categoría de amenaza global. Y aquí resaltamos la especie Atlapetes blanque, es una especie que está en peligro crítico de extinción. Siguiente, por favor. No sé si hayan escuchado, pues esta especie se ha mencionado mucho en los últimos años, es una especie que está en peligro crítico. Aquí en la escala que pueden ver acá abajito, es como la escala de categorías de amenaza de la UICN.
La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre más nos movamos hacia la derecha, pues estamos más al borde de la extinción. Entonces, este pajarito, comúnmente llamado montañerito paisa, o gorrión montes paisa, pues está catalogado como en peligro crítico, es decir, está al borde de extinguirse. Y se estima, en el 2019, se estimaba una población cercana a 50 individuos. ¿Por qué este pajarito está tan amenazado? Bueno, primero porque pues, es una especie endémica del norte de Antioquia. No existe en otra parte de Colombia y en otra parte del mundo. Solo está en el norte de Antioquia, en dos puntos muy distanciados entre sí, que son San Pedro de los Milagros, en algunas veredas, y Santa Rosa de Osos. Hacia Santa Rosa de Osos, hacia como los límites con Yarumal y San José de la Montaña. Entonces, esa distribución tan restringida, pues vuelve a este pajarito una especie muy vulnerable y también pues a la pérdida de hábitat que hay en estas zonas. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo entonces de una acción que implementó la corporación en el 2015. Es una zona de recarga hídrica, es una zona como de nacimiento, que está inmerso en una matriz de papa. A la derecha pueden ver el cultivo de papa y pues y toda la vegetación que se ve es la vegetación que se ha recuperado naturalmente con los aislamientos que estableció la corporación en el año 2015, alrededor de 23 hectáreas. Entonces, este hábitat o esta recuperación, digamos que ha permitido que el pajarito pues pueda estar allí viviendo, subsistiendo. Entonces, para nosotros ha sido como muy grato ir a estas zonas, encontrar el pajarito en estas zonas, y al parecer esa vegetación que crece en estas zonas de recarga hídrica, pues favorece mucho a la especie. Entonces, para nosotros ha sido realmente muy gratificante encontrarlo y dada pues la presión que hay en la zona, como mencionaba ahorita Uriel, dada la presión que tenemos con la agricultura, con la extensión pues de los cultivos de papa, con la ganadería, pues la protección de estas zonas se vuelve primordial. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los avances en monitoreo de mamíferos, empezamos a establecer la línea base de mamíferos pequeños, no voladores, y bueno, hemos encontrado también una diversidad importante en estas zonas pues, de rastrojos que se están recuperando naturalmente. Hemos encontrado 7 especies de roedores nativos y uno exótico. Una de estas especies es endémica. Hemos encontrado una especie de marsupial, una especie de musaraña, que es insectívora. Bueno, en este muestreo pues hemos capturado 155 individuos. Bueno, con respecto, siguiente por favor. Ya cuando dices capturado, Bueno, este muestreo lo hicimos con como una especie como de cajoncitos que se llaman trampas Sherman. Las ubicamos en los diferentes sitios donde tenemos pues, las zonas pues, de los polígonos o las áreas que estamos restaurando, las ubicamos, se ponen en la noche y luego el otro día vamos y los animalitos pues están dentro de las cajitas. Entonces los sacamos, los medimos, los identificamos y pues ya los soltamos. Bueno, también estamos haciendo el monitoreo de mamíferos voladores, que son los murciélagos. Pues los murciélagos son unas especies muy, muy, muy importantes porque son grandes dispersores de semillas, también son polinizadores y, bueno, son especies fundamentales para la recuperación del bosque. Entonces hemos encontrado en la zona 7 especies de murciélagos y digamos que ellos tienen, pues están... pues tienen una diversidad con respecto a los gremios tróficos muy importante. Algunos son nectarívoros, otros son frugívoros y algunos insectívoros. Siguiente, por favor. Con respecto a los mamíferos medianos y grandes, pues esto lo hacemos a través de la instalación de cámaras trampa. Digamos que también hemos tenido unos resultados muy positivos. En la cuenca La Fe hemos identificado 2 especies. En la cuenca Río Grande hemos identificado 14 especies. Algunas especies se han registrado en ambas cuencas. Hay otras especies que son específicas por cuenca. Por ejemplo, en la cuenca La Fe, el gurre coletero,
y el ñeque son específicos, pues se han registrado solo allí, y en Río Grande pues se han registrado pues, zorros, conejos, las nutrias, comadrejas, cuzumbos, olinguitos, y bueno, y la taira, olvidé decir lo que se ha registrado también solamente en la fe. Bueno, hay algo muy bonito que hemos encontrado y es que hemos encontrado, tenemos ya 22 registros del tigrillo lanudo. Entonces, eso también nos alegra muchísimo porque el tigrillo lanudo lo estamos encontrando en unas zonas en unos corredores muy pequeños que están conectados o que están protegidos como a los bosques de ladera o a los bosques más grandes de ladera, lo que indica pues que gracias a estos aislamientos pequeños o estos corredores que estamos protegiendo, pues estamos favoreciendo el movimiento de esta especie. Bueno, les vamos a mostrar enseguida un videito de una nutria. Felipe, por favor, le das clic al link. Bueno, este fue, digamos que uno de los primeros registros que tuvimos. Ay, no sé por qué se ve así. Bueno. Bueno, esta es una nutria neotropical. Este registro también nos alegró muchísimo porque las nutrias son muy sensibles a la contaminación del agua y tener el registro de ella en un cuerpo de agua que se ha ido recuperando gracias a las acciones de restauración de la corporación y a sus propietarios, pues es un gran indicador, ¿cierto? Las nutrias se encuentran muy vulnerables en Colombia debido principalmente a la sobrepesca y a la destrucción pues, de los bosques de ribera. De manera pues que encontrar estas especies se vuelve muy gratificante pues para la corporación y se convierten en unas especies claves como indicadores de recuperación de la vegetación en los cuerpos de agua. Bueno, siguiente por favor. Bueno, y con respecto pues a la diversidad de la vegetación, pues aquí sí les voy a resumir mucho. En todas esas zonas que se están recuperando naturalmente, en todas esas zonas de rastrojo, pues hemos encontrado una diversidad muy importante de plantas. En el Río Grande, pues hemos identificado más de 272 especies que pertenecen a 179 géneros y 83 familias. En la FE hemos encontrado 280 especies que pertenecen a 192 géneros y 91 familias. Y algunas de esas especies pues son endémicas y se encuentran en alguna categoría de amenaza. Entonces, esto lo que nos indica es que realmente en esas zonas de rastrojo como tal existe una diversidad importante, no solamente de plantas, sino también de animales. Entonces, tenemos que ver los rastrojos diferentes. Los rastrojos son diversos y ocurren muchas cosas importantes y son necesarios para su protección. Ese es como un mensaje muy importante porque generalmente es un ecosistema muy amenazado. Generalmente la gente en las fincas los ven como un sitio muy feo donde no ocurre nada y tienden a ser deforestados fácilmente. Entonces, nosotros en la corporación pues tenemos un ideal, es de sensibilizar a las comunidades y a toda la gente sobre la importancia de este tipo de ecosistemas. Bueno, creo que he finalizado. Bueno, entonces esa era como la presentación.
que les teníamos para el día de hoy. Y bueno, ahora la idea es que si queda alguna duda o algo en lo que queramos detallar un poco más, pues podemos hacer el ejercicio. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Vimos el trabajo tan bueno que ustedes realizan en los diferentes municipios donde actúa Cuenca Verde. Entonces, tenemos varias preguntas. En los municipios donde actúa Cuenca Verde, ¿qué hace un propietario de finca que quiere articularse de ustedes? ¿Cómo es el proceso? Y en los municipios donde no actúa Cuenca Verde, ¿cómo hacen para, si uno quiere una asesoría o algo, cómo la pueden dar? Sí. Pues en los municipios que quedan dentro del área de influencia, como lo mencionábamos en un momento, nosotros tenemos unos guardacuencas, que son personas que habitan estos municipios y que facilitan la gestión de alianzas con las personas en el territorio para los acuerdos que queremos hacer de conservación. Entonces, si nosotros a través de estas personas se puede comunicar el interés, y si no conocemos a la persona, pues tenemos el canal, el correo corporativo info@cuencaverde.org. No sé si lo puedo tal vez escribir aquí como en el chat, para que la gente sepa pues, que hay un canal que tenemos abierto para este tipo de comunicaciones. Claro, la idea es colocar ahí la información de ustedes y que la gente los pueda llamar, se pueda comunicar con ustedes. Y la segunda pregunta que le hice fue, si tengo una finca, pero no está en los municipios que ustedes actúan, ¿puedo pedir una asesoría con ustedes? ¿Me la pueden dar? Bueno, esa pregunta es un poquito más difícil porque nosotros tenemos un área de influencia muy definida y unos proyectos también muy definidos para realizarlos dentro de esta área de influencia, que pues es una área de influencia enorme. Son en este momento ya pues como 25 municipios, algo por el estilo, que se vuelve un desafío poder abordar todas las solicitudes que se presentan en este territorio tan enorme. Ya por fuera, tocaría, según el caso, según la situación, ver qué recursos humanos, qué recursos financieros tenemos disponibles para aportar a alguna cosa puntual por fuera del área de influencia. Por ejemplo, un vecino, en el caso del Oriente Sonsón, que no lo mencionaron, o Carmen de Viboral, que son vecinos de la Unión de Abejorral, ¿qué podrían hacer ahí? O en el caso, por ejemplo, del norte, un Barbosa, un Santo Domingo, que no hacen parte de influencia, pero sí están muy cerca del área de influencia. No, pues en municipios como Barbosa, nosotros incluso dentro de la metropolitana también hemos hecho acciones de intervención, acuerdos de conservación en San Félix, en Bello, incluso este año realizamos unas acciones y en Barbosa también pues tenemos el tema de la supervisión de cuencas que hablaba Javier y pues dependiendo de los recursos disponibles en el momento, eh, se podría, eh, se podría posiblemente hacer acciones en un predio, en un municipio como Barbosa. El Carmen de Viboral, pues como lo mencioné ahora, también estamos en la cuenca del Río Negro, ¿no? Pues mucha de la presentación se enfocaba en la cuenca de la Fe, porque históricamente ha sido la cuenca en el oriente que, pues en esas cuencas que abastecen el embalse de la Fe. Sin embargo, pues ya también ampliamos el área de influencia a otros municipios de la cuenca del Río Negro. Entonces, en este orden de ideas, un municipio como el Carmen de Viboral, sí podríamos entablar conversaciones para ver cómo podemos ayudar. La idea también es hacer las cosas en lo posible eh, de una manera planificada. Entonces, en este momento también estamos mirando cómo articularnos con los instrumentos
de planeación y los municipios para poder tener unas intervenciones más integrales. Muy bien, otra preguntita. ¿Ustedes cuando detectan una deforestación o algún problema son autoridad ambiental o ustedes le transmiten la queja a una entidad ambiental? No, nosotros no somos en ningún momento autoridad ambiental. Nosotros no somos una entidad de gobierno, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, en ese sentido, es una unión es una alianza de diferentes entidades que quieren complementar los esfuerzos de las autoridades ambientales que existen en el territorio, pues en temas de aportar a la conservación de los ecosistemas, de esas alianzas sociales para sacar adelante esta gobernanza del agua pues, que tanto hemos hablado el día de hoy. Pero nosotros en ningún momento somos autoridad ambiental. Sin embargo, pues sí podemos, a través de los programas que tenemos, levantar informes de afectaciones ambientales que se pueden radicar ante la autoridad ambiental para que ésta pues, ejerza sus funciones. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De pronto Clarisa o alguien o don... Excelente, yo los felicito. Quedamos muy ilustrados. Me encantó lo del montañerito paisa porque estoy haciendo un curso de biodiversidad y cayó como anillo al dedo. No lo conocía o sabía, no es que no lo conocía, sino que no sabía que ese era el famoso montañerito paisa. A lo mejor uno lo ve como paisa y no lo valora. La exposición estuvo muy buena, me encantó. Nos motivó mucho a que conozcamos y reconozcamos el trabajo que ustedes han hecho y que siguen haciendo, porque de verdad los felicito. Hay, hay una cuñita, es que es una organización sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida también. Que la gente tiene que entender eso. Somos voluntarios, ustedes son voluntarios. Ustedes hacen un trabajo muy bien, que es ejemplo para otros. Los felicito. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. No, la ¿Alguien verdad más? es que desde el equipo, y también aquí hay que mencionar al grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, que también apoya muchos esfuerzos para proteger al montañerito paisa. Y es una historia que desafortunadamente a veces este tipo de historias se conoce más a nivel internacional. Por ahí hay un artículo en inglés que detalla muy bien la historia. Pero claro, pues agradezco estos espacios porque nos ayuda a que localmente también nos apropiemos de estas historias tan importantes. Ujú. Sí, complemento algo, y es que realmente tenemos una responsabilidad muy grande con esta especie. Es una especie que está al borde de la extinción y solo la tenemos acá en Antioquia. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente para proteger, para aumentar su hábitat, porque realmente la pérdida de hábitat es la mayor amenaza de esta especie. De ese y de todas las especies, que nosotros tenemos un problema grande, tanto con las construcciones como la expansión de la frontera agrícola y la minería, entre otros casos. Y sobre todo la expansión de la frontera agrícola es de pronto de lo que más afecta y es algo silencioso que la gente no alcanza a percibir. Sí, pero bueno, mira que también nos deja eso, que a pesar de que hagamos intervenciones pequeñas, con generar conectividades pequeñas, logramos algo. Mira que lograr ver, por ejemplo, tantos registros de este felino del tigrillo lanudo en zonas como tan pequeñas, tan fragmentadas, pues es un aliciente a que esas mínimas intervenciones van a aportar, ¿cierto? Sí, es que el tigrillo lanudo está en el área de influencia de ustedes. Se recuerda que aquí en Envigado, Retiro, se está lo que es el corredor del tigrillo, que va desde Caldas, pasa por Sabaneta, Envigado y termina en el Retiro. Inclusive hay 4 especies de felinos de las 6 que están en Colombia, en ese corredor tan pequeño. Sí, y está bajando pues en esas fincas ganaderas, está bajando esos corredorcitos pequeños, porque pues ellos son muy de bosque, ¿cierto? Y están bajando esos bosques muy secundarios, a esa vegetación muy secundaria y zonas muy pequeñas. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía para uno ayudar a proteger? Porque es que de verdad, es que uno se queda como
pensando, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa, desde mi hábitat, desde mi oficina, para ayudar a que esos ecosistemas se preserven y que, por ejemplo, estas especies que están en peligro, porque es que están en peligro, en 10 años puede que no tengamos ni siquiera un pájaro. A este paso tan horrible de deforestación y nos hace falta como sembrar árboles que tengan frutos para tales aves, ¿cierto? Porque es que a veces no es el árbol que yo siembre, el árbol que yo siembre puede que no me sirva para ese espécimen o de abejas o de polinizadores, ¿cierto? Felipe o Judy. Sí, Yo, pues, yo, yo digo algo ahí al respecto. Aquí en Medellín hace muchos años hicieron una campaña que decía, si usted no ayuda a limpiar, tampoco ayude a ensuciar. Entonces, ¿qué pasa con la cultura general? Nosotros vamos a un paseo, vemos una orquídea en un árbol, la arrancamos y nos llevamos el piecito para la casa. Entonces, eso se hace de una manera como ingenua, sin maldad, sin querer dañar el ecosistema. Pero desde ese mismo efecto que yo ya le pongo la mano al árbol, arranco la orquídea y me la llevo para la casa, ya estoy dañando el ecosistema. Entonces, un tema de transformación mental es hacerle ver a la gente que los ecosistemas hay que cuidarlos y protegerlos, ¿cierto? De una manera es, si yo voy a pasear, pues no hago daños, no hago quemas, no arrojo basuras, si llevo basura me la traigo para mi casa. Entonces eso es una transformación mental que, que es de tiempo y hay que educar a la gente en esos temas, ¿cierto? Yo lavo un carro y lo lavo al lado de un río. Ah, pero es que aquí hay mucha agua, sí, pero es que usted le está echando aceites, le está echando detergentes, entonces está contaminando. Uno ve muchos carros en los municipios que los lavan a los lados de las quebradas y eso se ve como una tarea muy involuntaria o no perjudicial, pero sume esos los efectos en toda la cuenca y verá el daño que le está haciendo a la calidad del agua. Entonces, ¿cómo le aporto yo desde mi quehacer diario a la protección de las cuencas? Manejándome bien con el medio ambiente, teniendo responsabilidad social y ambiental. Ese es como el mensaje que yo pienso que se debe difundir en todos, en los adultos, sobre todo en los adultos que somos más arraigados a tener vicios, pero porque los traemos desde, desde jóvenes, entonces ya cambiarnos y transformarnos nos da mucho más dificultad. Por eso esos esquemas ambientales de educación en todas las variables es muy importante y eso es una de las estrategias que nosotros tenemos, por ejemplo, en los colegios con los niños, de sensibilizarlos y enseñarles a querer y respetar el medio ambiente. Si eso se logra, el adulto será un adulto responsable en medio ambiente. En el área de influencia, usted le puede pedir receta a ustedes para que sensibilicen a los estudiantes de determinado colegio. Adriana, tú sabes de ese tema, ¿no? Podría ser un turismo sostenible y sustentable. O sea, ustedes van a la sensibilización no solamente a los estudiantes, a los padres de familia, al que vaya a entrar al campo y se hacen en grupos pequeños, porque es que lo que está acabando con el ecosistema es ese turismo masivo que ahora se está desbordando. Antes entrábamos para hacer avistamiento de aves de 5 a 7 personas y ahora ya es que 30, 40, por Dios, ¿cómo es eso? Tal vez haciéndolos como por equipos, por estaciones, grupitos pequeños se podría hacer. Entonces ahí hay que poner como mucho cuidado. ¿Quién entra a mi casa y qué va a hacer? Yo mi casa no voy a dejar de hacer lo que dé la gana el que venga. Yo lo dejo hasta la sala y ahí no pasa. Lo mismo tiene que ser en el ecosistema. Decir, bueno, hasta aquí pueden ver, miren de acá y tomen la foto, llévense el recuerdo. Lo que hay aquí se queda acá. Muy bien lo que dice don Javier, lo que hay aquí se queda aquí. Llévese la foto, el recuerdo, pero no se me lleve nada, porque lo que usted mueva en ese momento, así sea una piedrita, no sabes qué ecosistema está por ahí, una araña, una mosquita, una abejita, quién sabe que algún animal depende de eso. Entonces también es tener esa conciencia. Gracias.
Así es, nosotros hemos hecho giras realmente como a predios que han avanzado en temas de buenas prácticas y también se tienen cupos limitados por lo mismo que tú decías, Ana Clarisa. Excelente, gracias. O sea, pero entonces, si nosotros le hacemos a ustedes una petición formal en el área de influencia, ustedes pueden invitar a los colegios. Claro que sí, lo hacemos con cupos limitados y siempre y cuando pues los padres, esos con permisos de los padres y demás, se puede hacer sin ningún problema. Perfecto. Emperatriz Cerda, una compañera de Envigado, levantó la mano. Emperatriz. Emperatriz. Hola, buenas noches. Sí, Bueno, buenas la noches. pregunta mía es, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si uno quiere servir de voluntariado o hacer voluntariado con ustedes? Por ejemplo, hay veces que hay siembras de árboles, ¿cómo se hace en esa parte? ¿Cómo la trabajan? Pues mira, cuando tenemos siembras que nosotros pues tenemos como arbolitos y hay la actividad, nosotros invitamos en el municipio donde lo vamos a hacer a voluntarios, ¿cierto? También con cupos. Cuando no hay siembras programadas y ustedes lo quieren hacer, nos pueden enviar a nosotros, solicitar pues como la información y nosotros lo hacemos, pero a través como de una prestación de servicio, porque nos toca pues comprar los árboles, los insumos y la mano de obra, entonces eso lo tenemos que cobrar. Pero cuando hay siembras programadas por Cuenca Verde, pues es de manera gratuita. Cuando ya es que ustedes lo quieren, sí toca a través de una prestación de servicio. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí me escriben por el interno si nos pueden dar los teléfonos de ustedes de contacto o los correos para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Sí, claro, sí, Adriana puede dar esos canales de contacto. Y la verdad me quería como complementar algo pues, frente al comentario, a la pregunta que hizo Ana Clarisa, de qué puede hacer la gente, ¿no? Y también recordando lo que decía Biel, al final del día se necesita esa sabiduría por parte de la ciudadanía. Entonces, pues, ya también depende pues, de qué tanto tiempo se tenga. Y, bueno, pero hay instancias de participación ciudadana para la gobernanza. Entonces, como lo hablábamos, los consejos de Cuenca, que son esas instancias para que los habitantes, los ciudadanos puedan participar, estar como involucrados, incluso de ahí también se generan proyectos que estén alineados con el PONCA y con esa visión de sostenibilidad que se crea desde la institucionalidad. Pues a medida que haya más interés en estos tipos de mecanismos, pues más se fortalece, porque más entonces la institucionalidad le comienza a poner el ojo, pues, y esa es la idea, encontrar esos espacios que podamos fortalecer para que, pues porque proyecto a proyecto no vamos a poder abordar los desafíos que se nos vienen encima pues, tantos desafíos, biodiversidad, cambio climático, seguridad hídrica, en fin. Pero por lo menos si se tiene la disponibilidad de tiempo, pues este tipo de espacios son importantes. También los consejos de planeación territorial, porque la ordenación pues, del territorio también debe responder a los determinantes ambientales como son los POMA, esa zonificación ambiental, que no siempre es así, desafortunadamente. Pero a medida que la ciudadanía se apropie de, de- de- de estos mecanismos y ejerza más presión, pues la institucionalidad también responde. Entonces, creo que eso también es un mensaje importante. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, aquí nos habla doña Adriana Escobar, nos da el correo de ustedes, info@cuencaverde.org. Y están también en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn.
www.cuencaverde.org es la página web. Entonces ahí se pueden comunicar con Cuenca Verde para cualquier inquietud. Lo otro es, después de que hay siembra de árboles, ¿se le hace un seguimiento de los árboles o no? Sí, se Hola, hace. mira, sí. Ah, Sí, mira, nosotros en las áreas de tanto de restauración pasiva como de restauración activa, tenemos unas parcelas permanentes. En esas parcelas permanentes hacemos un seguimiento anual de la sobrevivencia, del crecimiento del árbol en diámetro, en altura, calidad, estado fitosanitario, si hubo daño mecánico por entrada del ganado u otro tipo de cosas. Entonces tenemos esas parcelas permanentes ubicadas en todos los tipos de restauración activa que tenemos. Pues, como les decía, ahora tenemos diferentes actividades de restauración activa según las condiciones de los sitios. Y pues gracias a esas mediciones, pues ya tenemos como muy establecido cuáles son las especies adecuadas para cada zona. De mayores tasas de crecimiento, cuáles son prioritarias pues para zonas de ribera o zonas de nacimiento, y también digamos que esas caracterizaciones de la vegetación en las zonas de restauración pasiva nos está ayudando mucho como a identificar las especies según esas fisiografías que tenemos, porque ya nos dimos cuenta que la composición florística cambia mucho según la fisiografía. No es lo mismo la vegetación de una zona de ribera que una zona de ribera. Las especies de ribera tienen unas características particulares, ¿cierto? Lo mismo que las zonas de nacimiento. Entonces, conocer esas especies nos ayuda más a ser como exitosos cuando vamos, por ejemplo, a un nacimiento, identificamos realmente qué especies tenemos que sembrar bajo esas condiciones, ¿cierto? Un nacimiento es una zona que tiene que son zonas muy húmedas, anegadas, entonces no todas las especies pueden adaptarse a esas condiciones. Entonces, y también para complementar ahí las siembras, también se hace un seguimiento con 4 mantenimientos para pues, facilitar que la sobrevivencia. Ustedes iniciaron en el 2014. Ese año se creó Cuenca Verde. ¿Desde ese año se empezó la reforestación o cuándo la empezaron? Sí, se creó en el 2013 y se comenzaron las actividades en el 2014. Sí, le pregunto porque sabemos que cuando hay la siembra de algunos árboles hay nuevos nacimientos de agua. Ya con el trabajo que han hecho, ¿han habido nuevos nacimientos de agua donde ustedes operan? Pues no, a ver, empezamos, sí, las siembras grandes empezaron como a principios del 2015, ¿cierto? Siembras y también protecciones de zonas para que se recuperaran naturalmente. A partir pues como de los monitoreos socioeconómicos, sí muchos propietarios han dicho y han percibido que ha aumentado el agua en algunas zonas de los predios donde están las reforestaciones y las restauraciones pasivas, ¿cierto? Eso digamos que se ha percibido, pero como tal, pues no lo hemos medido realmente. Pero sí hay una percepción de que ha aumentado sobre todo la cantidad de agua en algunas zonas. Sí, sería bueno que tomaran ese dato porque más o menos el promedio cuando uno reforesta con determinadas especies es de 7 u 8 años en los nuevos nacimientos de agua. Entonces, si fue en el 2014 o 2015, estaba hablando 6, 7 años, de aquí al año entrante ya deben de haber nuevos nacimientos. Bueno, y no, por ejemplo, en ese video donde mostramos la nutria, en esa quebradita, pues el propietario nos decía, nos dijo cuando pusimos las cámaras trampa que el agua que bajaba era mínima y que a raíz pues de esa zona que se está recuperando, pues que aumentaba mucho el caudal, ¿cierto? Pero realmente pues en esa zona no hemos medido caudal. Pero venga, el tema no es que nazcan nuevas quebradas, solamente es que como se mejora la cobertura vegetal, se mejora la capacidad de almacenamiento de humedad y cuando el suelo empieza a estar como en un balance saturado, empieza a soltar y a ceder agua. Entonces da la sensación de que hay un nacimiento de agua, pero es el sistema que está recirculando esa agua de esa masa ya establecida vegetación suelo, que uno lo podría llamar como un nacimiento de agua y es ese aporte que uno dice que genera tener vegetación y buena humedad en el suelo. Hay una cedencia de esa agua que es capaz de retener la vegetación y el suelo.
Sí, nosotros tuvimos la experiencia en el 2018-2019 con Más Bosques Medellín en el corregimiento de San Antonio de Prado. Y ellos justamente nos explicaban ese tema. Y nos mostraban cómo después de 7 u 8 años nacía un arroyo, un ojo de agua que empezaba a emanar de la tierra. Entonces, por eso les preguntaba eso, es algo que lo pueden tener en cuenta para... Te apagó el micrófono. que ese es el momento en que empiezan a hacer el agua. Y como les decía, tuvimos la experiencia con Más Bosques Medellín en San Antonio de Prado. O sea, fuimos y nos llevaron a una vereda de San Antonio de Prado y nos mostraron todo ese proceso. De todas maneras, muchas felicitaciones por el trabajo que hacen. Realmente es lo que necesitamos ahora. Entidades que se encarguen de proteger el medio ambiente y sobre todo de sensibilizar. Porque la gente piensa es que yo reciclo y con eso ya hice mucho. O yo no tiro basura. No es solamente no tirar basura, son muchas cosas. Es la educación ambiental, es mirar cómo robustecer esos cuerpos de agua, es mirar cómo, por ejemplo, el ganado, que al igual que la frontera agrícola, afecta demasiado. La gente piensa, pues una vaca que va a afectar. Ellos tienen unos gases que son tan nocivos como el vehículo de los carros cuando hay mucho ganado. Y sobre todo el piso lo vuelven, la tierra la vuelven nada. Entonces, sensibilizar a la gente con todos esos temas. Para eso son estos espacios y para que todos miremos cómo podemos mejorar todo este sistema hídrico y cómo podemos cuidar mejor nuestro planeta y cómo podemos ayudarle por medio de la plantación de algunos árboles a que las especies de aves sigan aumentando. Nosotros esta semana hablábamos un caso en Andes, pusimos como ejemplo la Avenida Oriental. En la administración anterior se dedicaron a hacer corredores verdes, que fue algo muy bueno. Y si uno camina la Avenida Oriental, que es una de las partes más contaminadas de Medellín por la cantidad de carros que pasan, entre la playa y Argentina, uno ve cualquier cantidad de pájaros que regresan hace 4 o 5 años al sector que antes no estaban. Entonces es muy importante también que la gente conozca eso. Y aquí estamos para apoyar todas estas iniciativas, para ayudarnos entre todos. Y la idea es que queremos un planeta más verde. Lo necesitamos. Y lo necesitamos porque es que si seguimos al ritmo, eso es inviable. Por ejemplo, el Medellín, por su sistema topográfico, es de pronto la ciudad más contaminada del país. Y tenemos meses como el marzo y el noviembre en que hay pocos vientos y realmente la contaminación se queda aquí. Entonces, si ayudamos con la reforestación, si ayudamos con todos estos temas ambientales, podemos ayudar a mejorar todo este ambiente, respirar un aire menos nocivo que el que hoy respiramos. Así es, y todo este cuento que a veces parece como cantaletoso de la educación ambiental y pues, del cuidado del medio ambiente, pues al fin y al cabo se trata también de coherencia, porque nosotros como seres humanos generalmente lo más importante es el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y pues de eso se trata. Si hacemos lo que debemos hacer hoy, pues efectivamente estamos cuidando el futuro de nuestros hijos, nuestras hijas, de nuestros nietos y nietas. Y pues de eso se trata de ser humano, de pues facilitarles un buen futuro. Entonces, es solamente ser coherente. Perfecto, entonces les agradecemos mucho por el tiempo, por el espacio de hoy. Esta charla queda grabada en el canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia, y la pueden mirar a partir del día viernes. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Con este mismo link hacemos charlas todos los miércoles a las 7 de la noche. Dentro de 8 días vamos a hablar de Cundinamarca, del altiplano cundinamarqués. De todas maneras, muchísimas gracias a todos, una feliz noche y muchas gracias por la charla tan buena que nos dieron hoy. Muchas gracias a ustedes y qué buen espacio y también es un ejercicio extremadamente valioso. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Perfecto. Una feliz noche para todos ustedes. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias a todos, qué tan lindos. Los felicito.